Para este viernes de la primera semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 5, 20 al 26. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Siguiendo con la meditación de los principales temas de Cuaresma, hoy la Iglesia nos invita a meditar en el tema del perdón. El texto de hoy también forma parte del Sermón del Monte según Mateo. Y como seguramente recuerdan, el Evangelio de Mateo está dirigido principalmente a los judíos que se han convertido al cristianismo. Por tanto, en su Evangelio va a hacer muchas referencias a la ley de Moisés y va a enseñarnos cómo la ley del reinado de Dios, que trae Jesús, supera con creces a la de Moisés, si es que vivimos como nos lo propone. El texto empieza con Jesús dirigiéndose a sus discípulos, a nosotros. Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los escribas y especialmente los fariseos se distinguían de los demás por ser cumplidores al pie de la letra de lo que mandaba la ley. Pero Jesús nos pide aquí ser mejores que ellos. ¿Pero cómo es posible ser mejores que ellos si ya ellos la observan totalmente? Sí, efectivamente, ellos la observan totalmente, pero observan la letra de la ley, lo escrito. Jesús aquí nos invita a observar su espíritu. Es decir, a no limitarnos a lo que dice el papel, sino a preguntarnos: ¿cuál es la intención de la norma? ¿Qué es lo que pretende regular? ¿Qué desea enmendar y corregir? La letra no puede describir ni regular todas las situaciones y casos especiales que se puedan presentar. En cambio, vivir según el espíritu de la ley sí hace posible hacer frente y solucionar todos los casos especiales. Al invitarnos a ser mejores que los escribas y fariseos, Jesús nos invita a pensar y mirar al mundo desde el corazón de Dios, como lo vería Él. ¿Y qué es lo que Jesús haría en una situación así? ¿Cómo resolvería el problema? En esta sección del Sermón del Monte, Jesús va a repasar algunas normas de la ley y nos invita a proceder según el espíritu de ellas. Y hoy, la primera norma que Él revisa es nuestra relación con los demás. ¿Cómo debemos tratar al que nos hace daño? ¿Cómo debemos tratar a nuestro prójimo que nos ofende? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo reaccionar? ¿Y qué debemos hacer cuando nosotros hacemos daño? Bueno, pues su enseñanza la va a empezar diciéndonos que la ley dice que no hay que matar. Dice el texto: han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Y efectivamente, la ley de Moisés en Éxodo 20:13 dice claramente: no matarás. Lo que sucedía es que en la antigüedad la vida de las personas tenía muy poco valor. Y ante cualquier malestar o incomodidad que uno sintiese con mucha facilidad, el perjudicado le quitaba la vida al otro. Lo que la ley de Moisés intenta regular es que la vida de todos es muy valiosa, pues viene de Dios, y que ninguno tiene ni la autoridad ni el derecho de quitarle la vida a nadie. El problema de la ley era la pena y el castigo por matar. Dice Jesús que según la ley, el que mate será procesado, es decir, se le juzgará y será reo ante el tribunal. Y según la ley, la sentencia para aquel que era culpable de matar era la muerte. Dice Éxodo 21:12, el que hiera mortalmente a otro, morirá. ¿Y qué nos enseña aquí Jesús? ¿Qué es lo que Él espera de quienes queremos ser sus discípulos
y seguir su modo de vivir? Aquí nos va a enseñar que uno no solo mata con obras, es decir, efectivamente quitando la vida, sino también mata con el pensamiento y también mata con la palabra. Yo les digo, dice Jesús, que el que me sigue no solo no debe matar, sino que, dice el texto, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Jesús no quiere ni siquiera que nos molestemos con el otro. Desea que tratemos a aquel que nos quiere ver muertos como Él trató a Judas. Compartió con él la última cena y le lavó los pies. Pues para Jesús basta el hecho de pelearnos con nuestro prójimo para que seamos reos ante el tribunal y merecedores de una condena. Sin embargo, el mandamiento de no matar no solo se rompe con el hecho de matar, también se rompe con el pensamiento. Tal vez hoy nosotros no lleguemos al extremo de matar, pero sí se nos puede pasar por la mente el deseo de ver muerto al que nos ha hecho daño. Y esto para Jesús es matar. Basta pensar en que le vaya mal a nuestro enemigo para ir contra los deseos de Dios. Bastan algunas actitudes nuestras, como la indiferencia o el silencio, o el quitar la palabra o el saludo, para que se configure, para Jesús, el delito de matar. Lo que aquí Jesús nos pide es ciertamente muy difícil de hacer, pero para Él, el otro, la persona que tenemos delante, incluso nuestro enemigo, el que nos ha hecho daño, es también hijo de Dios, igual que nosotros, y debemos guardarle el máximo respeto, pues Dios lo quiere con el mismo amor con que nos quiere a nosotros, y nos pide que actuemos como hermanos, que tengamos misericordia ante las limitaciones del otro y que nos compadezcamos ante su fragilidad. Es decir, que no tomemos a pecho el daño que nos puedan hacer. Bueno, pues esto que nos pide Jesús es realmente muy difícil y no supone una revolución del corazón, una verdadera conversión. Sin embargo, esto que nos pide es el cimiento para la construcción de un mundo sin mal. Y es la primera piedra de nuestra felicidad. Jesús no nos obliga a ser discípulos suyos, pero si decidimos seguirlo, esto es lo que Él espera que hagamos. Pero su enseñanza sigue. Dice el texto, si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Para Jesús el mandamiento de no matar no solo se rompe con el hecho de matar, ni solo con el pensamiento, sino también con la palabra. El insulto, el agravio, la injuria, el hablar mal, el desprestigio, el bullying, configuran el delito de matar. Hablando mal estamos matando, y por tanto merecemos ser juzgados y condenados. En muchos casos seguramente la persona agraviada con nuestras palabras se merece nuestro insulto. Pero para Jesús, ese juicio le corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde responder al mal con el bien. Hasta ahora hemos visto el lado de aquel que ha sido ofendido, pero Jesús también se refiere aquí a aquel que ofende, a nosotros cuando hacemos daño. ¿Cuál debe ser el proceder de un discípulo suyo que ofende a otro? Si somos sus discípulos y queremos caminar su camino, pero a causa de nuestras limitaciones y pecados, y nadie está libre de ellos, hacemos daño a otro, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero ciertamente es reconocer nuestra falta, tener la madurez y la humildad suficiente para aceptar que hicimos mal y que no debimos hacer lo que hicimos. Y lo segundo, y es lo que espera Jesús que hagamos, es reconciliarnos con aquel que hemos ofendido, pedirle perdón. Dice el texto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Lo primero que nos dice Jesús es que es imposible estar bien con Dios si estamos mal con alguna persona, con alguno de sus hijos, con alguno de nuestros hermanos.
La ofrenda sobre el altar resume todas nuestras oraciones, rosarios, sacramentos, propósitos, votos, promesas, etc. Es decir, todo nuestro deseo y esfuerzo por mantener una buena relación con Dios. Y Jesús me dice que mi ofrenda no sirve si algún otro tiene alguna queja contra mí. Pues considera que es imposible mantener una cercanía con Dios si he hecho algún mal a otra persona y no lo he arreglado. Cuando esto sucede, a Dios no le llegan mis oraciones. El verso final del relato de hoy nos sirve de conclusión, pues en él Jesús nos anima a arreglar nuestras cuentas, a pedir disculpas, a reparar todo daño que hayamos hecho. Y nos dice, con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras todavía van de camino, no sea que te entregue al juez y al juez al alguacil y te metan en la cárcel. El ejemplo que nos pone es el de algún fraude o estafa económica. Cuando eso sucede hay que arreglar la deuda y pagar, antes de terminar enjuiciado y encarcelado. Pues te aseguro, dice él, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. De la misma manera debemos hacer nosotros. Si tenemos alguna deuda pendiente debemos arreglarla. Debemos reparar todo daño que hayamos podido hacer. De lo contrario, no será posible mantener una buena relación con Dios, por más rosarios que recemos, y terminaremos separados de Él. Pidámosle a Dios su gracia para que nos haga capaces de perdonar a todo aquel que nos haya ofendido, y la fuerza para pedir perdón por las ofensas que hayamos podido hacer a otros, a fin de ayudarlo a que reine. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.